Karina tenía 20 años. Salió el 19 de febrero de 2013 a buscar trabajo y esa noche, tras una reunión pequeña, desapareció. Al principio dijeron que ella tomó un taxi, pero el GPS del auto mostró otra cosa. El vehículo estuvo horas en una zona apartada. Días después, en ese lugar apareció una pista inconfundible, el colgante de búho que ella llevaba. Y ahí el caso se partió en dos. 3 versiones distintas, pruebas que no encajan y una condena que, para muchos, castigó al equivocado. Hoy la pregunta no es solo quién la lastimó, sino quién armó la historia para que pareciera otra cosa. Nelly Karina del Pozo Mosquera nació en Quito, Ecuador, en 1993. Su vida no fue fácil desde el principio. A los 2 años perdió a su padre por causa del cáncer. Luego, en 2008, ya en la adolescencia, su madre también falleció por la misma enfermedad. Desde entonces, Karina quedó al cuidado de su hermano mayor, Milton. Ambos se esforzaban por mantener su hogar y siempre se apoyaban mutuamente. Tenían una relación muy cercana. Desde los 15 años, Karina trabajó en empleos de medio tiempo y de corta duración. Eso le permitía seguir con sus estudios. Su mayor aspiración era ingresar a la universidad. Le interesaban carreras como administración de empresas o marketing. Al terminar la secundaria, decidió que necesitaba un empleo estable. Durante su adolescencia, había trabajado como promotora y modelo. Aunque en ocasiones le pagaban bien, no era una fuente constante de ingresos. Era consciente de que, para poder estudiar en la universidad, debía contar con un ingreso fijo, ya que los gastos serían mayores. Por eso, enfocó los siguientes años en buscar un trabajo permanente. El 19 de febrero de 2013, Karina del Pozo, de 20 años, salió de su casa. Le comentó a su hermano que iba a dirigirse al Ministerio de Relaciones Laborales con la intención de dejar algunos currículums esperando que surgiera alguna oportunidad laboral. Se despidieron sin imaginar que esa sería la última vez que se verían. Se supo que Karina no fue sola, sino acompañada por una joven llamada María Cecilia Rivera. Algunos medios la presentaron como la mejor amiga de Karina. Sin embargo, amigos cercanos de Karina aclararon que no era así. No tenían una amistad cercana. Apenas se conocían de vista desde hacía años, pero solo habían empezado a hablarse recientemente, tras coincidir en algunas reuniones. Lo que está confirmado es que ambas entregaron sus currículums en distintos lugares ese día. Por la noche, Milton, su hermano, la esperaba en casa. Karina le había dicho que regresaría temprano, pero no volvió. En la última conversación que tuvieron, ella le mencionó que estaba en una reunión con amigos. Milton se fue a dormir confiado en que su hermana estaría en casa a la mañana siguiente, pero cuando se levantó a las 8 de la mañana del 20 de febrero, Karina seguía sin aparecer. Intentó llamarla, pero su teléfono ya estaba apagado. Ahí fue cuando comenzó a alarmarse y decidió acudir a la policía para reportar su desaparición. Las autoridades tomaron de inmediato la denuncia y contactaron a la última persona que se sabía había estado con Karina, María Cecilia Rivera. El 21 de febrero, 2 días después de la desaparición, María Cecilia acudió a la comisaría para declarar. Contó que sí, ambas habían estado en el Ministerio de Relaciones Laborales, dejando currículums para distintas empresas. Después salieron a tomar algo, se reunieron con otras chicas y pasaron un rato juntas. Antes de irse, en un bar ubicado en la zona norte de Quito donde estaban, se les unió un joven llamado Juan Pablo Vaca. Algunos medios lo identificaron como el novio formal de Karina, mientras que otros señalaron que apenas estaban comenzando una relación y que se encontraban en una etapa de coqueteo. De cualquier forma, Juan Pablo llamó la atención del grupo y ellas decidieron quedarse un poco más en su compañía. Con el paso del tiempo, Karina mencionó que ya debía irse, pero Juan Pablo le pidió que se quedara un rato más. Según la información disponible, el grupo comió pizza y alrededor de las 7 de la noche, Juan Pablo les propuso a las chicas continuar la reunión en su departamento. Les dijo que invitaría a algunos amigos. De acuerdo con lo que relató María Cecilia, Karina no estaba del todo convencida, pero finalmente aceptó.
y cerca de esa hora ambas llegaron al apartamento. Juan Pablo había dicho que llamaría a más personas, y efectivamente, minutos después, llegaron sus amigos. Se trataba de José Antonio Sevilla, de 21 años, y Gustavo Salazar, de 20. Con ellos venía un joven llamado David Piña, de 25 años. David no conocía personalmente a Juan Pablo Vaca. Su vínculo era con José Antonio y Gustavo, a quienes conocía desde hacía solo unos meses. Ellos le habían pedido que les diera clases particulares de artes marciales. David, que era deportista y destacaba en esa disciplina, aceptó porque también necesitaba ingresos extra. Su madre estaba enferma de cáncer y su familia enfrentaba muchas dificultades económicas. David sí conocía desde hace mucho tiempo a las dos chicas, Karina y María Cecilia. Incluso se llegó a decir que él y Karina habían tenido una breve relación sentimental años atrás. Sin embargo, llevaban varios años sin verse cuando coincidieron nuevamente en el departamento de Juan Pablo. Aparte de esos tres chicos, minutos más tarde llegó otro joven, Nicolás León, de 23 años, exnovio de María Cecilia. Según lo que contó ella, en ese momento todos comenzaron a pasar el rato juntos. Compartieron bebidas, comida y se quedaron allí por varias horas. Algunos incluso fumaron. Como Juan Pablo no permitía fumar dentro del apartamento, quienes lo hacían bajaban al sótano del edificio. Se movían bastante durante la noche. Subían, bajaban, bebían y conversaban. Se dice que todos consumieron bastante alcohol, pero hubo una persona a quien le afectó más que al resto: David Piña. Esa fue la versión que ofreció María Cecilia en su declaración. Según ella, David estaba visiblemente ebrio. Cuando llegó el momento de regresar a casa, Gustavo Salazar se ofreció a llevar a todos. Él tenía su carro, y los demás aceptaron. Juan Pablo decidió quedarse en su apartamento, mientras el resto del grupo se fue. Se sabe que Gustavo era quien conducía, José Antonio Sevilla iba en el asiento del copiloto, y en la parte trasera del auto iban David Piña, María Cecilia, Karina y Nicolás. La primera persona a la que llevaron a su casa fue María Cecilia. Según su testimonio, le pidió a Karina que se quedara a dormir con ella, pero Karina insistió mucho en que quería llegar a su casa esa noche y dormir allá. Por eso, María Cecilia solicitó que dejaran a Karina primero. Sin embargo, los chicos dijeron que no, ya que la casa de Karina quedaba más lejos, y dejarla primero implicaba un desvío largo que no querían hacer. Así que finalmente, María Cecilia fue la primera en bajarse del vehículo. Las cámaras de seguridad cerca de su domicilio la grabaron llegando. También se ve a su madre abriéndole el portón. Desde ese momento, según María Cecilia, ya no supo más de su amiga. Para la policía, esta versión no era suficiente. Necesitaban saber con claridad qué pasó después, dentro del vehículo, y para eso debían tomar declaración al resto del grupo. El siguiente en declarar fue Nicolás León. Confirmó que, después de que María Cecilia bajó, él también fue dejado en su casa. Dijo no saber qué ocurrió tras eso. Eso dejaba en el auto a Gustavo Salazar, José Antonio Sevilla, David Piña y Karina del Pozo, quien para ese momento ya estaba desaparecida. La policía se apresuró a citar a los tres chicos restantes para que dieran su versión de los hechos. En sus primeras declaraciones, los tres coincidieron. Dijeron que, una vez dejaron a Nicolás, continuaron conduciendo porque querían seguir tomando dentro del coche. Relataron que Karina empezó a molestarse porque, como ya se sabía, estaba decidida a volver a su casa. Al darse cuenta de que no la iban a llevar, según ellos, Karina decidió bajarse del auto y, aparentemente, tomaron nota de cómo ella subía a un taxi. Esa habría sido la última vez que alguien conocido la vio. La policía quería confirmar si lo que los jóvenes habían declarado era cierto. Por eso, solicitaron un peritaje del GPS del auto que conducía Gustavo Salazar. El vehículo no le pertenecía a él, sino a su madre, quien autorizó la revisión de todos los registros. Los datos iniciales del GPS confirmaron que, al menos en lo que decían Nicolás y María Cecilia, estaban diciendo la verdad. Se comprobó que el auto se detuvo unos minutos frente a la casa de María Cecilia, lo cual coincidía con su declaración, que esperaron mientras su madre le abría la puerta y ella entraba. Luego,
Aunque el GPS no marcó una parada como tal en la casa de Nicolás, sí mostró que pasaron por allí. La policía interpretó que esto se debía a que lo dejaron rápidamente, sin necesidad de apagar el motor o detenerse por mucho tiempo. Por lo tanto, la versión de ambos parecía ser cierta. A continuación, los investigadores buscaron verificar la parte del trayecto que involucraba a los otros 3 chicos. Según su relato, Karina se había bajado en una zona específica, entre 2 calles que mencionaron como el lugar donde ella tomó un taxi. Sin embargo, al revisar el GPS, ese trayecto nunca apareció registrado. Esto llamó mucho la atención de los agentes, ya que ponía en duda la versión del resto del grupo. Lo que más sorprendió a la policía fue que el auto estuvo estacionado durante varias horas en un sitio llamado Llano Chico, una zona rural en Quito. Con esa información, decidieron dirigirse al lugar exacto donde el GPS indicaba que el vehículo había permanecido. En ese momento, ya habían pasado 7 días desde la última vez que alguien había visto a Karina del Pozo. Fue el 27 de febrero de 2013 cuando, durante el operativo de búsqueda en Llano Chico, se encontraron algunas de sus pertenencias. Lo que confirmó que Karina había estado allí fue un colgante metálico con forma de búho, una pieza que ella solía llevar. Tras ese hallazgo, ese mismo día la policía amplió el rastrillaje a una zona mucho más amplia del sector. Ese mismo 27 de febrero, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Karina del Pozo. Aunque ya presentaba un avanzado estado de descomposición, era evidente que había sido víctima de violencia. Con ese hallazgo, las declaraciones de los chicos perdían credibilidad por completo. Ahora la prioridad era conocer la verdad. ¿Qué le había ocurrido exactamente a Karina y qué grado de responsabilidad tenía cada uno de los involucrados? Se emitieron órdenes de arresto para los 5 jóvenes que habían estado dentro del vehículo aquella noche. Juan Pablo Vaca fue rápidamente descartado de la investigación, ya que había permanecido en su casa. El enfoque se centró en los 5 restantes, que fueron llamados nuevamente a declarar y quedaron detenidos. Con el tiempo, tanto María Cecilia como Nicolás fueron apartados del proceso judicial, ya que las pruebas confirmaron que su testimonio era cierto. En ningún momento llegaron a Llano Chico y ni siquiera sabían que los otros 3 habían llevado a Karina hasta ese lugar. Aún así, pasaron varios meses en prisión. Durante ese tiempo, fueron señalados públicamente como culpables en medios, redes sociales y programas de noticias, sufriendo el mismo estigma que los demás. El informe forense confirmó que Karina fue víctima de una agresión extremadamente violenta. Fue golpeada con un objeto contundente, lo que le causó heridas fatales en la cabeza. Además, el informe médico indicó la posible existencia de una agresión de tipo sexual. Se recolectaron evidencias biológicas que fueron enviadas al laboratorio para su análisis y comparación con los principales sospechosos. Sin embargo, el laboratorio informó que no se podía obtener un resultado concluyente a partir de esa muestra, por lo que no se logró determinar a quién pertenecía. Un detalle importante es que esta información, la existencia de la muestra de semen y su análisis, no fue compartida con los 3 jóvenes en ese momento. Una vez que el cuerpo de Karina fue hallado, fue entregado a su hermano. Amigos y familiares pudieron despedirse de ella. La policía, con el caso ya oficialmente abierto como homicidio y agresión sexual, intensificó la investigación. Era fundamental tomar una nueva declaración formal a los 3 jóvenes señalados como principales implicados. Hasta ese momento, los 3 habían mantenido una versión común. Pero ahora, con el hallazgo del cuerpo y las acusaciones encima, cada uno presentó su propia versión de los hechos. David Piña fue el primero en hablar. Afirmó no recordar nada de lo ocurrido esa noche, ya que, según él, estaba completamente borracho. Esta versión coincidía con lo que había dicho antes María Cecilia Rivera, quien aseguró que David era el más ebrio del grupo. También Juan Pablo Vaca, dueño del departamento donde comenzó la reunión, declaró que David había bebido en exceso, lo que reforzó la idea de que quizá realmente no recordaba nada. David también mencionó que en su primer interrogatorio, los policías le sugirieron que dijera lo del taxi, para que su historia coincidiera con la de los otros 2. Según él,
los tres implicados acordaron repetir esa misma versión para evitar sospechas. Luego fue el turno de Gustavo Salazar, el conductor del auto. Esta vez señaló directamente a David Piña como el responsable de la violación y asesinato de Karina, a pesar de que David afirmaba no recordar nada. Según Gustavo, luego de dejar a María Cecilia y Nicolás, los tres varones y Karina se dirigieron a Llano Chico, una zona alejada con poca presencia de personas. El plan de ellos era seguir tomando, mientras Karina seguía insistiendo en que quería volver a su casa. Gustavo contó que Karina se molestó durante el trayecto y que David Piña, en la parte trasera del auto, intentó tocarla de forma inapropiada, lo que agravó aún más su enojo. En ese momento, Karina bajó del auto y David fue tras ella. Ambos se internaron entre los matorrales. Gustavo y José Antonio Sevilla se quedaron dentro del vehículo, pero comenzaron a escuchar los gritos de Karina pidiendo ayuda. Entonces salieron para ver qué estaba pasando. Según el relato de Gustavo Salazar, él vio a David Piña y a Karina del Pozo en el suelo, en una situación que le pareció preocupante. A partir de ese momento, las versiones comenzaron a presentar contradicciones. En su primera declaración, Gustavo afirmó que se acercó a Karina para intentar calmarla y que trató de intervenir. Según su testimonio, David actuaba de forma agresiva y descontrolada, y en medio del caos, Karina resultó gravemente herida. Sin embargo, en una segunda declaración, Gustavo modificó los hechos. Dijo que cuando se acercó, Karina estaba boca abajo y David la estaba estrangulando. David le pidió que se pusiera sobre ella para que no escapara. Gustavo accedió y, de nuevo, dijo haberle dicho a Karina que fingiera estar muerta. Luego, David continuó agrediéndola de forma violenta, hasta que finalmente le causó heridas que resultaron fatales. Después de eso, abandonaron el lugar. Esta segunda versión causó aún más dudas, ya que no coincidía con el informe forense. En ningún momento se concluyó que Karina hubiera muerto por fractura en el cuello. La causa real fue hemorragia provocada por los múltiples golpes en la cabeza. Por su parte, José Antonio Sevilla inicialmente se acogió a su derecho a guardar silencio. No dio ninguna versión al principio, algo que la ley le permitía. Pero esto cambió cuando se enteró de que en el cuerpo de Karina se había encontrado una muestra de semen. En ese momento José Antonio decidió hablar. Dijo que había tenido relaciones sexuales consensuadas con Karina esa misma noche. Esta afirmación sorprendió a todos, ya que Karina no había mostrado ningún interés en él. De hecho, estaba en el apartamento porque tenía un vínculo con Juan Pablo Vaca, no con Sevilla, a quien apenas conocía. Todo esto hizo que su declaración pareciera poco creíble, especialmente porque solo habló una vez que supo de la existencia de esa evidencia. Luego de declarar que había tenido relaciones con Karina, José Antonio Sevilla también se vio obligado a dar su versión completa de lo ocurrido la madrugada del 20 de febrero en Llano Chico. Confirmó, al igual que Gustavo Salazar, que los tres chicos querían seguir bebiendo mientras Karina insistía en irse a su casa. También coincidió con Salazar en que David Piña intentó tocar a Karina en la parte trasera del auto, lo cual provocó que ella se enojara, bajara del vehículo y que David la siguiera. Poco después, comenzaron a oír los gritos de Karina. Según Sevilla, tanto él como Gustavo bajaron del auto, pensando que algo grave estaba pasando. Al llegar, vieron a Karina en el suelo y a David encima de ella. Aquí es donde su relato tomó un giro diferente. Según Sevilla, fue testigo de cómo Gustavo Salazar se colocó sobre Karina y junto con David acordaron matarla. Dijo que vio a Salazar comenzar a estrangularla y ante eso decidió correr de vuelta al auto. Unos minutos después, Gustavo y David regresaron visiblemente alterados. Según el testimonio, comentaron que la situación había sido más violenta de lo esperado y que Karina no había sobrevivido al ataque. Nuevamente, esta parte de la historia no coincidía con los resultados del informe forense. Sevilla agregó que el objeto utilizado fue dejado en el lugar y que, posteriormente, los implicados intentaron borrar evidencias. También mencionó que más tarde regresaron a la escena para intentar ocultar el cuerpo. Después de eso, abandonaron el sitio y comenzaron a construir una versión falsa de los hechos. Fue en ese momento cuando surgió la idea de decir que Karina había tomado un taxi. Desde entonces,
Cada uno siguió su rutina como si nada hubiera ocurrido. Con estas tres versiones tan diferentes entre sí, la policía se enfrentaba a una investigación complicada. Las autoridades ecuatorianas se vieron obligadas a hacer una revisión profunda de los hechos. Lo único en común, entre al menos dos declaraciones, era que señalaban a David Piña como el presunto asesino de Karina del Pozo, mientras él seguía afirmando que no recordaba absolutamente nada de aquella noche. Para tratar de aclarar lo ocurrido, se ordenó un peritaje al auto de la madre de Gustavo Salazar, el mismo que él conducía la noche de los hechos. En el análisis, se encontró sangre de Karina del Pozo dentro del vehículo. Para entender esto, es importante recordar cómo estaban ubicados los ocupantes del coche. Gustavo iba al volante, José Antonio Sevilla en el asiento del copiloto, y en la parte trasera estaban Karina y David Piña. Lo que llamó la atención fue que la sangre de Karina apareció exclusivamente en la parte delantera del auto, en el volante, en las manijas de ambas puertas delanteras y sobre las alfombrillas de esa zona. Esto sugería que la persona, o personas, responsables del asesinato, debieron haber estado en uno de esos dos asientos delanteros. Ese hallazgo empezó a debilitar la hipótesis que apuntaba a David Piña como el agresor principal, ya que él siempre fue ubicado en la parte trasera del coche. Si realmente hubiese golpeado a Karina con una piedra, como decía José Antonio Sevilla, lo lógico es que su asiento tuviera rastros de sangre o salpicaduras, cosa que no ocurrió. También resultaba sospechoso que, si Gustavo Salazar solo había pasado la piedra, según su versión, hubiese sangre en su área, en el lugar del conductor. Lo mismo aplicaba para Sevilla, que decía no haber estado cerca de Karina, pero había sangre en el lugar que él ocupó como copiloto. Después del análisis del vehículo, se llevaron a cabo allanamientos en las casas de los implicados y se les pidió que entregaran la ropa y los zapatos que usaron esa noche. Los resultados fueron reveladores. En las pertenencias de Gustavo Salazar, se encontraron tierra del lugar del crimen en la ropa y los zapatos, sangre de Karina en su vestimenta y también una tarjeta de memoria que pertenecía a la joven, guardada en su cartera. En la casa de José Antonio Sevilla se encontraron indicios biológicos y rastros de tierra compatibles con el lugar donde ocurrió el crimen. En cambio, David Piña no tenía ni tierra del sitio del crimen, ni rastros de sangre de Karina en su ropa. A pesar de eso, la fiscalía no lo dejó en libertad, argumentando que como ya habían pasado varios días, era posible que David hubiera limpiado su ropa y sus zapatos. Aún así, las pruebas que iban apareciendo comenzaban a alejarlo cada vez más de la escena del crimen. El 3 de octubre de 2013 comenzó el juicio contra los tres jóvenes implicados. Durante el proceso se presentaron evaluaciones psicológicas de cada uno de ellos. La fiscalía dio más peso a la versión de Gustavo Salazar, en la que señalaba a David Piña como el autor del asesinato y la violación de Karina del Pozo. Según ese testimonio, Gustavo lo ayudó sujetando a Karina y pasándole piedras, mientras que José Sevilla fue simplemente un testigo pasivo que no intervino. A los tres se les declaró culpables. David Piña fue condenado como autor del crimen, Gustavo Salazar como coautor y José Antonio Sevilla como cómplice. Sin embargo, lo que generó gran controversia fue la sentencia. Los tres recibieron la misma pena, 25 años de prisión. Esto sorprendió, ya que legalmente, al tener diferentes grados de responsabilidad, autor, coautor y cómplice, deberían haber recibido condenas distintas. Lo más desconcertante fue que David Piña fue condenado sin ninguna prueba física que lo ubicara en la escena del crimen. Sus abogados argumentaron incluso que había una llamada entrante a su celular en la madrugada del asesinato, realizada por su novia, que lo ubicaba en su casa. Sin embargo, este dato nunca fue considerado en el fallo final. David Piña ha insistido desde entonces en su inocencia. Ha presentado numerosos recursos legales buscando su liberación. Dentro de la cárcel ha vivido situaciones muy difíciles. David Piña denunció haber sufrido graves agresiones mientras estuvo en prisión, lo que llevó a su traslado a otro centro penitenciario. El caso de Karina del Pozo fue uno de los más impactantes y mediáticos en Ecuador. Fue tan relevante que contribuyó directamente a que el país reconociera legalmente el femicidio como delito. Su hermano Milton perdió a la única familia directa que le quedaba. La tragedia golpeó a su entorno con una fuerza devastadora.
¿Crees que todos los implicados dijeron la verdad en sus declaraciones? ¿Qué opinas del hecho de que este caso ayudó a tipificar el femicidio en Ecuador? ¿Qué mensaje te deja este caso como sociedad? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.